El CAU es un centro de educación especial que actualmente atiende las diversidades de 15 alumnos. Es un centro pequeñito y nuestra principal filosofía se centra en proporcionar apoyos a los alumnos con necesidades educativas especiales. Nuestra filosofía se centra en proporcionar oportunidades de aprendizaje funcional que mejoren la calidad de vida del alumnado. La mayoría de alumnos que acuden a nuestro centro llegan después de pasar por largas trayectorias en diversos procedimientos académicos que no han funcionado y finalmente acuden al centro de educación especial. La infraestructura del centro, junto con una metodología activa y funcional, hacen que muchos de los problemas de conducta mejoren considerablemente. Esta mejora conductual en muchas ocasiones revierte en la disminución de ansiedad que tiene la familia y eso mejora y proporciona un apoyo al proceso de aceptación por el que algunas familias están pasando. Cuando llegamos al CAU, mi hijo estaba en un estado de alta ansiedad. Fue exactamente después de la pandemia. Llegar a matricular a un hijo en un centro de educación especial significa aceptar la realidad, pero conforme iba acudiendo al centro, él iba mejorando de manera conductual. Y eso hizo que yo cogiera mucha confianza en mí misma. La situación familiar mejoró y nuestro propio bienestar personal. Pues nuestro principal objetivo es adaptarnos a la individualidad de cada uno y a sus ritmos de trabajo, así como una autorregulación conductual para empezar a trabajar con ellos. Sin esto, sin la regulación y sin una confianza con el personal, es imposible que ellos tengan un bienestar emocional y físico para la realización de nuevos aprendizajes. No entendemos la educación como algo meramente curricular. Sus aprendizajes necesitan apoyo que la población neurotípica aprende de una manera más implícita. Entonces nos basamos sobre todo en la autorregulación, en la autonomía personal, en la inclusión social, básicamente en las 8 dimensiones de calidad de vida. Así lo que hacemos es que consigan una mejora en su calidad de vida. El CAU participa de forma activa en actividades externas al centro en conjunto con la comunidad educativa de la ciudad de Castellón. Actividades de sostenibilidad, actividades de música como la Escola Canta, actividades inclusivas hacia la comunidad. La finalidad de todo esto es doble. Por una parte, normalizar y sensibilizar a la sociedad sobre las personas con TEA y grandes necesidades de apoyo, que necesitan de entornos más estructurados y adaptados a ellos, como son los centros educativos de educación especial. Y por otra, aproximar al alumnado a los contextos naturales, siendo lo más inclusivo posible, para trabajar así la generalización del aprendizaje. Las familias, cuando acuden al centro de educación especial, suelen agradecer el proceso de acompañamiento que se hace durante la escolarización y parece que se inicie el proceso de aceptación de alguna manera, ya que el matricular a su hijo en un centro de educación especial implica aceptar que la educación de su hijo va a ser distinta y que las necesidades que va a tener son diferentes. Lo que creo que es súper importante es la aceptación, ¿no? Pero esa aceptación es muy complicada al principio. Entonces, en los familiares, sobre todo madres o hermanos, esa aceptación se hace al principio es como mental, ¿no? Pero realmente la aceptación que importa es quererlo, aceptarlo desde el respeto, con mucho afecto, y entonces eso lleva muchísimo trabajo interno por parte de los padres, y eso creo que es fundamental para que luego se dé un desarrollo en el aprendizaje
pero no solo de conocimientos, sino el desarrollo como un ser humano, una persona con todos sus derechos, pero también con sus obligaciones con el contexto de la sociedad. Yo también soy madre de un niño con TEA. Cuando recibí el diagnóstico, mi mundo se derrumbó por no saber cómo ayudar a mi hijo, pero también entendí que el empoderamiento, la formación y los apoyos eran muy importantes para poder ayudarlo en ese proceso. Entre más te tardes en aceptar la condición de tu hijo, más tardarás en brindarle los apoyos que él necesita para su aprendizaje. Mi consejo como madre es buscar apoyo para mejorar el proceso de aceptación.